Ok, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda Raúl Castillo. Vamos a iniciar una nueva clase de programación orientada a objetos. Habíamos estado hablando en sesiones anteriores algo relativo a la parte que tiene que ver con algunos fundamentos del diseño web o de la programación web. En este caso habíamos hablado única y exclusivamente de los formularios web, que era la parte central que nos interesaba dentro de este proceso de formación. Había quedado una pequeña actividad, no sé, cuéntenme qué tal, cómo les va, han tenido alguna duda, tienen dudas, podemos verlas ahorita un par de minutos para que de esa manera pues podamos ir avanzando en ese tema. ¿Sí? Los escucho. Guillermo, Josué, Valeria, no sé quién más está. Jefferson, Jimmy, Josué, Valeria, Maday. Sí, me dicen si han tenido alguna situación Al momento con la la página podamos que usted ayudar. nos dio, había como un combo box para desplazar, no me recuerdo cómo se llama este tipo, donde podíamos seleccionar como los diferentes municipios. Pero igual ahí estaba la instrucción dentro de la página que usted nos brindó, entonces no hubo mayor complicación. Ah, ok, perfecto. ¿Alguien más? Yo igual No, por mi parte no he igual. tenido complicaciones. Ok, estaba fácil, ¿verdad? Sí, me entretuve bastante haciéndolo, la verdad. Ok, sí, la verdad que como solamente es un entorno HTML donde solamente se captura la información, no hay mayores complicaciones. Luego pueden surgir algunas cosas ya un poco más complejas cuando ya intentamos utilizar un lenguaje de programación y tratar de que la información que se recoja o se recolecte dentro del formulario, entonces esta información deba de capturarse y enviarse a una base de datos. Entonces ahí sí ya necesitamos un gestor de base de datos que nos permita almacenar esa información y lógicamente necesitaríamos algunas rutinas de lenguaje de programación que permitan hacer la conexión con la base de datos y a través de instrucciones de programación, pues hacer la inserción de los registros o consultar esos registros o por supuesto actualizarlos, modificarlos o en su defecto puede hacer un delete, es decir, una eliminación de esos registros. Pero eso es nada más la parte del frontend, la parte de diseño, por así decirlo. También había algo muy importante que hacer si ustedes lo creen conveniente. Si nosotros queremos trabajar, digamos, con Bootstrap, Bootstrap es un framework para trabajar las hojas de estilo que nos va a dar, por así decirlo, la apariencia a todos nuestros proyectos web. Ese es un tema que no lo habíamos visto, pero dentro del libro que les proporcioné hay algunas instrucciones bastante completas que podemos ir paso a paso haciendo una hoja de estilo y cómo poder ir cambiando la forma de nuestros formularios o de nuestras páginas. No me voy a enfocar tanto en esa parte debido a cuestiones de tiempo por la asignatura, no me manda tanto a ver esa parte, pero sin embargo, dentro de la página de la que yo les recomendé, existen varias estructuras de código que funcionan de esa manera. A modo de ejemplo, voy a buscarles una en la web en este momento para que ustedes vean cómo es que funciona, cómo es que se vincula un archivo CSS, ya sea de manera local o de manera remoto, que se conocen como CDN, es decir, que voy a utilizar para que funcione bien esas llamadas de esas páginas CSS, yo necesito tener una conexión a Internet. O en su defecto puedo instalar de manera remoto, pues trabajarlo todo, descargarlo a mi computadora y desde ahí pues no necesito Internet para poder visualizar ese código. Pero a modo de ejemplo les voy a mostrar cómo funcionan estas estructuras y ya ustedes pueden ampliarse, pueden hacer más investigaciones al respecto que
Más adelante, por supuesto, ustedes van a tener asignaturas específicas para este tipo, ya que el tema de ahora, pues, tiene que ver con aspectos relacionados con el framework que vamos a utilizar en Python, que es la parte de Django. Django ya lo vamos a ver ahí, de qué se trata todo esto, y pues en la próxima clase vamos a hacer el proceso de instalación, de configuración y de instalación, y por supuesto vamos a tener que desinstalar el Python para explicarle cómo vamos a hacer una instalación para que las variables de entorno nos queden configuradas y no tengamos dificultades más adelante. Pero eso vamos a ir así despacio, por eso es que he tomado así algunos temas, algunas unidades, porque este tema es bastante amplio y es algo que les va a servir, pues, no solamente en este momento, sino que con esto de Python, a pesar de que solamente estamos viendo una parte bien básica, pero déjenme decirles que es un lenguaje de programación que ha venido de menos a más, por así decirlo, ya que ahora en día pues se habla bastante de Python, se habla mucho y pues este es un lenguaje de programación que es muy robusto y a través de framework, como en el caso de Django, pues nos permite a nosotros el desarrollo de ciertas aplicaciones de manera más dinámica y más acelerada. Lógicamente, para eso tenemos que conocer algunos aspectos teóricos de cómo funciona y lógicamente también tiene que ver con la configuración. Así que eso es lo que vamos a ver. Voy a tratar de buscarles ahorita el ejemplo, lo voy a poner acá en pantalla para que nosotros lo veamos y pues que les quede así como anotadito por ahí para que ustedes vean cómo funciona esto, ¿ok? Por ejemplo, vamos a poner acá un formulario. Vamos a poner con Bootstrap. Veamos si alguno de estos funciona, no estoy seguro, tal vez no son muy complejos porque no quiero que... Pero acá, por ejemplo, ese es un formulario de contactos. Este es otro. Este es otro tipo de formulario. Y aquí están los códigos, por ejemplo. Veamos si alguno de estos no funciona, ¿ok? Fíjense bien, yo solamente he tomado esta parte acá sin necesidad de andar haciendo, digamos, ¿cómo decirles? Mayor investigación, por así decirlo. Vamos a ver si este no funciona. Imaginémonos que voy a tomar esta parte de acá. En teoría, si nosotros vamos a ver esta parte, credit card, view, spam. Vamos a ver si no funciona este. Básicamente, fijémonos bien, yo voy a ejecutar mi servidor Apache, que era una parte que íbamos a hacer nosotros también ahí. Y vamos a abrir también el editor, que en este caso estábamos utilizando Sublime Text. Y acá voy a crear una nueva página que le voy a poner, es una HTML y le voy a poner, que va a ser HTML y le voy a poner pago.html, ok. Y voy a copiar el código que me traje desde acá.
Esto. Antes de eso voy a hacer una estructura HTML acá. Ok. Y así lo voy a poner, y acá en el body voy a poner el código que me traje. Y luego tiene que quedar aquí el cierre del body de esto. Voy a guardar y lo voy a ejecutar acá. El localhost, si le habíamos puesto prácticas o, y aquí le voy a poner pago.html. Ustedes ven, eso es todo lo que el formulario tal y como está, no tiene mayor cosa. Sin embargo, ¿por qué no tiene mayor cosa? Porque solamente estamos utilizando la parte del puro, ¿cómo así decirlo? El puro código HTML, nada más. Entonces, vamos a ver la teoría de acá. Y entonces esto dice que están con Bootstrap. Entonces, Bootstrap, si nosotros buscamos en internet, vamos a ir al sitio oficial. Este es la parte del Bootstrap. Entonces, yo tengo las opciones acá para descargar y cómo instalar. Es decir, si yo necesito descargarlo, pues lo descargo y lo vamos a copiar en nuestro directorio local. Pero en este caso, por cuestiones de tiempo, yo le voy a buscar nada más la parte de cómo funciona en un ambiente ya de internet. Por ejemplo, esta parte de acá del CSS, si nosotros queremos copiar esto, estilo, aquí dice copiar este enlace en la parte del head, antes de las hojas de estilo, por ejemplo, voy a copiar esta parte de acá. Y acá vamos a ver, mejor aquí lo voy a poner CDN. Vamos a ver acá. Esa es la estructura general del Bootstrap. Esos son los archivos más o menos que vienen en esta parte. Aquí están Bootstrap CDN. Esto es cuando nosotros no queremos, digamos, descargar la parte del Bootstrap, simplemente lo copiamos esta parte de acá. Voy a copiar esta línea y la voy a poner acá, dentro de mi formulario. Nada más que esto va dentro de esta etiqueta head, acá. Y aquí simplemente la pegamos. Vamos a ver. Vamos a poner link. Y acá el href es donde vamos a poner todo la parte de la dirección del CSS de Bootstrap acá. Ok, vamos a ver. Esta parte no va acá. Eso termina hasta acá. Ok. Ahora bien, esta parte solamente lo está indicando a la parte de... Lo vamos a probar. Entonces, si ustedes ven, a grosso modo, nuestro formulario, digamos que cambió la forma en cual estaba representado. Si ustedes ven, los botones ahora son diferentes.
Entonces, esto puede deberse a que, por ejemplo, aquí estamos utilizando la última versión de Bootstrap. También pueden existir otras versiones de Bootstrap que nosotros podemos ir utilizando. Por ejemplo, acá estamos, el CDN. Vamos a poner también esta parte. Si ustedes ven con solamente esta parte de acá, esta ruta que dice CSS, Bootstrap Min, es como que nosotros hiciéramos esto. Tenemos Bootstrap acá, yo le voy a decir que lo voy a descargar. Cuando nosotros descargamos Bootstrap, aquí me dice Download File, entonces Bootstrap descarga esta carpeta. Yo esta carpeta, simple y sencillamente, la voy a descomprimir. Acá, vean, ojo en esto, la voy a descomprimir acá, donde está mi proyecto. Está el SAM, y dentro del SAM está htdoc, y dentro de htdoc está prácticas PO, creo yo, que era esta. Ok, ahora cuando vamos a ver la parte del SAM, perdón, nos damos cuenta acá que tenemos htdoc, y dentro de htdoc tenemos esto. Si yo abro esta carpeta, vean lo que tengo. Tengo CSS y aquí están todo el Bootstrap y Min. ¿Ve? Entonces, simplemente copiamos estos archivos y los pasamos aquí. Nos va a decir que ya existen esas carpetas. Eso eran estas de acá, como no tenían nada, solo las reemplazó. Y entonces, el archivo que normalmente usamos es, digamos, este Bootstrap Min. Si ustedes ven este nombre, bootstrap.min.css, si lo buscamos acá, aquí está, vean. Entonces, en vez de toda esa línea, yo puedo hacer únicamente este, vean. Link, y acá en href le pongo que es CSS, la carpeta, y pongo este nombre, que es el Bootstrap, este. Lo voy a guardar para que vean que efectivamente cuando vemos nuestro formulario va a estar igual que antes, ¿ok? Ahora le voy a poner esta parte de acá, .css, lo vamos a guardar y lo vamos a ir a refrescar acá, vean. Entonces, sí me cambió la forma de cómo están hecho este formulario. Y aquí está, igual los botones están diferentes. Esa es una forma de cómo nosotros podemos, aquí porque no están las imágenes, no las hemos ruteado ni nada de eso, pero básicamente así es como funciona, digamos, esta parte de los formularios. Vean, aquí está. Y entonces automáticamente él ubica como los botones de una manera diferente al hacerlo más pequeño, ¿vean? Entonces, así es como funciona más o menos a grosso modo Bootstrap. Como digo, nada más es... Y así podemos encontrar muchas plantillas, muchas cosas más dentro de... Este, por ejemplo, funciona con Bootstrap, otra versión de Bootstrap, y aquí podemos ir viendo cómo vamos a ir poniéndole esa parte. Aquí lo importante es esto, vean, que si ustedes ven, nuestro código HTML tiene clases y tiene ID. Por aquí vamos a encontrar, quiero ver, solo clases creo que tiene. Pero acá, por ejemplo, cuando nosotros le decimos que va a usar este div panel default y este panel heading, se refiere a los CSS que se han codificado dentro de Bootstrap. Entonces nosotros ahí podemos perfectamente crear. Por ejemplo, acá, en el ejemplo que estábamos viendo, no me recuerdo cuál era.
Yo creo que aquí estaba en este. Este era, ¿verdad? Creo yo. Nosotros por acá decía que utilizaban algunos parámetros de esto. Aquí tiene las partes del CSS, dice. Por ejemplo, yo puedo crear acá en el CSS, solo lo voy a probar. Le voy a poner new file. Y a eso le voy a poner va a ser del tipo CSS. Y acá, a lo mejor no tiene ningún cambio, no sé, si ustedes ven, no lo estoy agarrando ahorita este. Ah, es que lo pasé a una nueva hoja, ¿verdad? Quiero ver. Yo creo que lo cerré. Localhost. Vamos a ponerle prácticas poco. Y dentro de eso teníamos pago HTML. Ok, no se vio ningún cambio, creo que solamente aquí a nivel de estas de acá, este tipo de letras. Pero así básicamente es como más o menos se van trabajando los formularios de tal manera que ya no se vean así como todos desordenados o que no se vean tal y como lo veíamos a un principio, ¿verdad? Que es simple y sencillamente, por ejemplo, si yo aquí le pongo una letra porque esto no existe, este archivo no existe, el que estoy mandando a llamar, y luego refresco mi página, se van a dar cuenta que esto sigue estando así todo desordenado. Entonces el CSS lo que me permite es visualizar. Pero eso, como digo, es a grosso modo, a lo mejor si más adelante lo vamos a utilizar dentro de Python, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Ahorita eso es para que vayan entendiendo cómo que va funcionando tanto a nivel como los CDN, es decir, a nivel de utilizando la web y a nivel local. Aquí lo importante es las rutas. Ustedes ven .css, .fleca css significa esta carpeta que tenemos aquí, esta. Y todos los archivos que están acá se mandan a llamar de esta manera. La carpeta y el nombre del archivo. Este no existe, pero sí existe este. Entonces así es como va funcionando. Y este es el que lo acabo de crear yo, que no hizo mayor cosa, porque habría que ver cómo está más o menos identificado y todo eso. ¿Okay? Entonces por eso a lo mejor acá tendríamos que ir a modificar. El archivo Bootstrap, si ustedes se fijan, aquí voy por la línea 9000 y entonces vean, eso por eso es que ya vienen solo de utilizarse. Si ustedes quieren utilizar Bootstrap, pues acá está los ejemplos y toda la documentación. También en la página que vimos el otro día, en esta, también está CSS. Aquí dice Learn CSS y aquí me dice cómo nosotros podemos descargarlo y cómo podemos ir aplicando todo esto. Y aquí te va paso a paso, cómo crear menú, cómo crear botones, todo eso. Y eso pues te sirve de mucho pues en la parte del diseño o el desarrollo web. ¿Ok? Bien, eso es a nivel general por si alguien quiere ponerle algo a CSS a su formulario, pues con gusto puede investigar un poco más y hacerlo. Pues si tienen alguna duda igual me consultan y vamos a estar a la orden para esa parte. Ok, listo. Ahora bien, dentro de lo que es la programación orientada a objetos, como estábamos trabajando un poco la parte relacionada con, ¿cómo decirles? Con el desarrollo web, pues vamos a tener que hacer uso de un framework dentro de Python que se llama Django.
Django, pues, es algo que nosotros lo vamos a conocer poco a poco. Y esto se refiere pues a que ya los había mencionado a un inicio, pues que Python ha venido creciendo de una manera bastante acelerada, aunque Python tiene bastantes años de existir, es usado por compañías bastante grandes, bastante potentes, por así decirlo, y muchas de las aplicaciones pues de inteligencia artificial, de realidad aumentada, de otros, utilizan este tipo de lenguaje de programación. Incluso se habla de que Python poco a poco va a ir como desbaratando, por así decir, la posición que por muchos años había utilizado el lenguaje de programación Java, ya que posee varios componentes, varias herramientas que te permiten como trabajar de manera más dinámica y de manera más ordenada tus proyectos en entornos web. Entonces, es por eso que se considera que es un lenguaje bastante eficiente, bastante simple para poder trabajar proyectos bastante grandes. En ese sentido, conociendo, digamos, toda la estructura o todas lo que se puede hacer, digamos, con Python, entonces se hace necesario conocer un marco de trabajo para el desarrollo de estas aplicaciones. Ese marco de trabajo es el que nosotros vamos a conocer como Django. Django está desarrollado con el mismo Python, pero te permite el desarrollo escalable de aplicaciones dinámicas, tanto a nivel de apps como a nivel de webs y otro tipo de aplicaciones. Entonces te permite trabajar todo eso. Entonces eso es una parte muy, muy, muy importante, por así decirlo. Lógicamente, para trabajar con Django igual necesitamos considerar, necesitamos tener ciertos conocimientos de programación y pues al igual que todo tiene una curva de aprendizaje que en teoría se dice pues que la curva de aprendizaje es mucho mejor, es mucho más ligera que otros lenguajes de programación. Entonces, más o menos esta es la parte importante que vamos a conocer dentro de poco. Esto es lo que ya les había mencionado, que es Django es un framework web de código abierto que está escrita lógicamente en Python y con él nosotros vamos a poder crear aplicaciones. Por eso era importante que conociéramos un poco la estructura básica de las páginas web, es decir, cómo es que funcionan, cómo es que están estructuradas, cómo es que tienen etiquetas de apertura y de cierre. Entonces, básicamente, en eso, por eso era necesario conocer al menos eso, aunque es muy básico, pero creo que si nosotros trabajamos un poco los formularios y tratamos de entender la estructura que ahí hemos visto, nos vamos a dar cuenta que en el fondo es como lo básico que nosotros necesitamos. Django básicamente tiene como una característica que aquí en inglés se conoce como este principio, el principio de dry. Este principio pues no es más que una abreviación que quiere decir don't repeat yourself. Es decir, que nos dicen básicamente que no repitamos, pues. Hay muchas cosas que ya están como elaboradas, que ya están como hechas, que no necesitamos estarlas haciendo o estarlas repitiendo en cada momento. Diferente a otros lenguajes de programación que muchas veces tenemos que recodificar o rehacer cosas que a lo mejor ya están y eso pues lógicamente a la hora del desarrollo pues te consume más recursos. En este caso estamos hablando del recurso tiempo. Entonces, cuando hablamos ya de Django, aquí vamos a entrar en una parte bien interesante porque vamos a hablar de arquitectura. ¿Y qué es una arquitectura? Pues básicamente una arquitectura es como la forma en cómo se construyen las aplicaciones. Existen arquitecturas como cliente-servidor, que era antes. Existen arquitecturas del modelo MVC, modelo vista controlador, que se conoce
o se han desarrollado en aplicaciones como Java, con aplicaciones como Visual Studio.net, con C# u otras, PHP. Entonces, este modelo o esta arquitectura es la forma en cómo van a estar construidas nuestras aplicaciones web. Entonces, Django dice que la arquitectura que utiliza Django pues está basado en el modelo Vista Controlador, MVC, pero acá esa parte del modelo Vista Controlador pues sufre, digámoslo así, una modificación de esa estructura, de esa arquitectura. Es decir, es parecida, pero sufre unos cambios, y esos cambios están basados en que ya no es un modelo vista controlador, sino que es un model template view. Es decir, toma la parte del modelo, toma la parte de las vistas, pero ahora habla de un template, no habla de un controlador. Entonces, es básicamente similar a esos modelos, pero funciona de una manera más dinámica, y eso permite que tus aplicaciones pues sean más robustas, que sean más rápidas de ejecutarse, y pues que sea lógicamente más práctico. A eso va enfocada la modificación que tiene ese tipo de arquitectura. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona, digamos, la parte de Django a través del modelo Vista Template? Entonces, si nosotros vemos este pequeño esquema de cómo es que funciona, pues primero tenemos lo que es una petición que hace un cliente, que en este caso es una URL o una solicitud de recurso a nuestro servidor, que se conoce como una petición que hace el cliente. Entonces, cuando él manda esta petición acá en el paso 1, cuando se manda esa petición en el paso 1, este pasa. ¿Y qué es lo que sucede? Que tenemos nosotros un script, por así decirlo, que es una URL conf, que lo que hace es que interpreta esa solicitud que ha hecho el cliente, digamos acá. Cuando el cliente ejecuta en un sitio web o a través de un formulario, él realiza una solicitud, entonces la parte de la URL conf lo que hace que es interpreta la solicitud y la ubica. Es decir, viene paso 1, digitan o hacen una petición, lo codifica, la interpreta, y entonces acá la parte de la vista, identifica cuál es la vista más adecuada, o cuál es la vista adecuada que tiene que mostrar o que tiene que devolver. ¿Ok? Entonces, una vez esta parte de la URL conf codifica y busca la mejor vista, entonces la vista que se ha seleccionado, digamos que dice que hace una interacción ¿con quién? Con el modelo, con este modelo. Y este modelo, al mismo tiempo que está interactuando con la vista que se ha seleccionado acá, al mismo tiempo interactúa con nuestra base de datos. Entonces, una vez exista una coordinación de todo esto, se coordinó con la vista y el modelo con la base de datos. Entonces, cuando ya se construyó toda esta parte, entonces nosotros venimos y obtenemos lo que es el template, es decir, la plantilla. Y esta plantilla, una vez seleccionada, es lo que permite acá renderizarla, es mostrarse la respuesta ya en nuestro navegador. Eso es todo el proceso que se hace dentro de Django. Entonces, tenemos la parte del template, que es el modelo vista template, y el otro decíamos que era modelo vista controlador. Entonces, el template o plantilla, pues es la que devuelve ya después de haber interactuado, y una vez renderizada, pues muestra la solicitud acá en el navegador. Y así sucesivamente pueden estar interactuando miles de usuarios en esta situación. Así es como funciona, digamos, la arquitectura modelo vista
template o el MTV, que se conoce dentro de lo que es Django. A lo mejor, si algunos conceptos los sienten bastante pesados, los van a sentir como esto de las arquitecturas. Les recomiendo que busquen información más a fondo de la arquitectura MTV, es decir, de MTV, que tiene que ver con el modelo Template View de cómo está estructurado en este caso Django con la parte de Python. Y también pues, pueden utilizar el modelo vista controlador como referencia para entender cómo es que este interactuaba con los datos y con las peticiones que hacía el usuario. Preguntas, ¿estamos bien? ¿Hay alguna interrogante con esta parte que estoy haciendo ahorita? Por mi parte todo bien, Nick. Ok. Permítame un momento. Ok. Ahora, en términos generales, por así decirlo, tenemos la parte esta de algunas empresas que utilizan, digamos, Django. No sé, ¿cuáles conocen ustedes? Son algunas, no todas. Perdón, no son todas las empresas, pero sí, estas son algunas. ¿Conocen alguna? Instagram. Instagram, Pinterest. Pinterest, Pinterest. ok, The New York The Times. New York Times. Entonces, son algunas, por mencionarlas ahí, del Washington Post, el Lawrence, todos esos son instituciones o organizaciones que trabajan en este tipo de aplicaciones con Django. Entonces, digamos que es bastante, pues, complejo no, robusto, pero también tiene su complejidad. Eso va a depender de cómo nosotros, pues, el esfuerzo que le pongamos a la hora de la lectura y de la práctica, por supuesto. ¿Ok? Ahora, como estábamos hablando de los tres factores, vamos a hablar ahora del modelo para describir las tres partes importantes con las cuales trabaja Django para poder luego instalar esta parte. Ok, permíteme un segundo. Ahora bien, el modelo, si ustedes ven en el diagrama, vean por dónde está. El modelo dice, está acá. Entonces, ¿qué es lo que hace el modelo? Dice que define los datos almacenados. ¿Cómo se encuentran almacenados estos datos? Se encuentran en forma de clases de Python, es decir, dentro de estructuras, dentro de las estructuras de la codificación de Python vamos a encontrar lo que son las clases. Y además de esto, además de las clases, pues también existen lo que vimos al otro día, parámetros. Cuando hacíamos funciones, ustedes pasaban parámetros, utilizaban variables, utilizaban métodos. Entonces, este tipo de composiciones dentro del modelo son comunes, es decir, cada tipo de dato que está almacenado en forma de clases dentro del modelo, pues la vamos a encontrar a través ya sea de una variable, a través de ciertos parámetros o métodos que también pueden ser llamados o ser utilizados cuando en el momento que sean solicitados. Gracias a eso, pues, el modelo permite mostrar e interactuar con nuestra base de datos y, lógicamente, con la parte de las peticiones. Y una vez teniendo todo esto estructurado de esta manera, pues nos va a devolver lo que es el template o la parte de la plantilla para que ésta se pueda renderizar y se pueda mostrar en nuestro navegador
web. Ahora, la vista dice presente en forma de funciones de Python. Hicimos funciones a la hora de mandar a llamar algún módulo, cuando creamos alguna función para calcular X, para calcular Y. Entonces, esas mismas estructuras también se utilizan dentro de la vista. Ahora bien, ¿cuál es el propósito, pues, de la vista? En este aspecto, la vista se va a encargar de mostrar al cliente, al quien hace la petición, los resultados esperados. Es decir, es la que va a administrar, por así decir, lo que el usuario desea ver, es decir, cómo vamos a ver las cosas, ¿ok? Ahora, esta parte del ORM de Django permite escribir código Python en lugar de SQL. Este del ORM lo vamos a ver ya en otras láminas más adelante, para que se entienda la diferencia, porque se hace una comparación entre el ORM de Django y la parte del SQL estándar. El SQL, pues, es un lenguaje de consulta estructurado que nos permitía conectarnos con nuestra base de datos o hacer diferentes consultas, hacer inserciones en nuestra base de datos, hacer modificaciones, hacer eliminaciones, etc. Entonces, ambas cosas dice que son, digamos, como útiles, pero el que nos mandan a trabajar muchas veces es con el ORM de Django. Lo vamos a ver. ¿Ok? La plantilla o el template. Pues eso es lo que ustedes, digamos, han aprendido a hacer de manera así general en el HTML. Dice que básicamente, pues, es una página HTML, pero tiene etiquetas propias de Django, como todo lenguaje. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con Java y utilizamos páginas JSP o trabajamos con ASP.NET, nos vamos a encontrar que tienen etiquetas propias. Entonces, pero la base sigue siendo un contenido HTML, que también aquí habla de eso, ¿ven? Que pueden ser también CSS, es decir, hojas de estilo, pueden ser también JavaScript o pueden ser otro tipo de estructuras como XML, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace la plantilla? Bueno, una vez, recuérdense que la plantilla es la que se muestra en el navegador. Entonces, una vez recibe los datos del paso anterior, que en este caso era la vista, los organiza de acuerdo a las estructuras que tenga, ya sea de estructuras HTML o estructuras de Django, y una vez los organiza, pues estos nosotros lo vemos en el navegador de una manera u otra. ¿Ok? Según las etiquetas de Django, pues son flexibles. Es decir, que además de darles una flexibilidad tanto en el frontend, acordémonos que solamente es de diseño, aún ahí dice que podemos encontrar estructuras de control como son el if o el or. Entonces, esa parte también es muy importante, que básicamente no la encontramos muchas veces en otros lenguajes, porque básicamente el frontend es solamente diseño y la lógica queda como atrás. Aquí no es que vamos a implementar una lógica, pero sí nos permite utilizar esas estructuras que nos puedan dar mayor dinamismo a la hora que nosotros estamos desarrollando. ¿Ok? Ahora, cuando estemos configurando esta parte, nos vamos a dar cuenta que a la hora que instalamos Django, existen ciertas estructuras, ciertas rutas, ciertos archivos que tenemos que conocer y que tenemos que saber para qué son, por qué están ahí y para qué nos van a servir. Si ustedes ven las configuraciones de las rutas, pues me refiero a esta parte que dice url-conf, esta de acá, es esto que tenemos aquí, la url-conf. Entonces, ¿qué dice? Django posee un mapeo de URL. URL es un archivo de recursos, es decir, una URL entonces va a ser algo como lo que nosotros tenemos acá. Esto, así directamente, esto es una URL. Cuando nosotros vemos nuestro formulario acá, así completito, así como está, esto es una URL. Entonces, cuando hablamos de URLs acá, estamos hablando
de localizar un recurso, es decir, de un archivo, de una instrucción, de una función, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace? Permite controlar el despliegue de las vistas, es decir, que mientras eso exista, si un archivo, si una ruta existe, pues lógicamente vamos a lograr hacer ese despliegue de esa vista. De lo contrario, pues no vamos a tener eso. Ahora, ¿cuál es la función de esto? Pues leer lo que el usuario solicitó. Si usted, por ejemplo, puso acá que necesitaba esto, entonces la URL, la configuración de la URL, se va a encargar de saber si eso existe para luego crear, digámoslo así, o pasar todos los parámetros necesarios para que la vista pueda ser accesible o que se pueda complementar una petición con otro trabajo, etc. Ahora bien, tiene ciertas estructuras que cuando abramos el archivo lo vamos a describir, nos vamos a dar cuenta cómo es que hay que configurarlo, cómo hay que escribirlo, cómo hay que editarlo, porque todo eso se hace. Y también, pues, ahorita no cojan ansia de que estamos viendo algo así y no se le entiende, porque me imagino que tienen ese montón de preguntas, pero eso lo vamos a ir entendiendo cuando instalemos que va a ser en la próxima clase, primero Dios, cuando instalemos la parte del Django en nuestros equipos, y ahí vamos a ir viendo cómo es que nacen estos archivos, cómo es que se instalan cuando en nuestro proyecto, cómo es que los vamos a usar y cómo es que los vamos a editar. Estos archivos predeterminados, estos funcionan cada vez que nosotros creamos un proyecto. Cuando nosotros automáticamente creamos un proyecto, pues se crean estos archivos. Y, ojo, aclarando algo, siempre para trabajar dentro o para el desarrollo de un sitio web, de una aplicación web dentro de Django, nosotros vamos a necesitar de una aplicación. Ojo. Pero esta aplicación va a necesitar de un proyecto. Es decir, que yo no puedo tener una aplicación si no tengo un proyecto. La diferencia entre un proyecto y una aplicación es que un proyecto puede tener muchas aplicaciones. ¿Sí? Entonces, yo dentro de un proyecto puedo tener varias aplicaciones. Entonces, cuando nosotros creamos el proyecto, básicamente Django me crea esta estructura, este archivo, que es do-init.py, que es es un paquete de Python que está vacío, lógicamente, pero que forma parte del proyecto. Luego viene esta parte muy importante, el manage.py. ¿Para qué nos va a servir? Con nos permite de alguna manera administrar la parte del Django, administrar nuestros proyectos. Lo vamos a ir haciendo en la próxima clase cuando estemos instalando. El sharing.py pues contiene todas las configuraciones de ese proyecto, también es editable y ahí podemos configurar eso. Y luego tenemos la URL.py. Estas son las rutas donde nosotros vamos a configurar todo cómo vamos a mandar a llamar las pistas de un lado a otro, etc. Y luego están los archivos de la aplicación. Si ustedes ven y son curiosos, tiene un archivo similar. Tiene un init.py que es igual que el anterior, es un paquete, pero además se crean tres archivos más dentro de la aplicación. Y esos tres archivos que se crean, pues tienen que ver con la composición que hablamos, el model, el view y la parte creo que nos saca la parte del admin, que son estructuras que nos van a servir y que ya vienen como prediseñadas, por así decirlo, para poder configurar ciertos aspectos. Una cosa muy importante es que básicamente Django, cuando se instala, cuando creamos un proyecto, pues él crea todo el entorno para que nosotros nos podamos conectar a cualquier base de datos, por así decirlo, para que nosotros podamos tener un servidor web, que ya no necesitamos tener el Apache, aunque el Apache se puede configurar para que funcione, pero dentro de eso, pues lo hace de una manera más sencilla, más dinámica, que trae como su propio servidor web, por así decirlo. ¿Ok?
La parte del modelo de datos ya lo habíamos hablado para cómo interactúa y cómo nos ayuda a la parte de interactuar con nuestra base de datos. Recuerden el diagrama. Aquí, el modelo aquí está. Y es el que interviene entre la vista y la base de datos acá, el modelo. A eso se refiere a la parte que estamos viendo acá del modelo. ¿Ok? La vista, pues ya lo dijimos, la composición, cómo está, pueden estar estructurados con páginas XML, con etiquetas propias de Django, con estructuras HTML, etc. Esa es la parte de las plantillas. Y lógicamente aquí viene la parte importante que tiene que ver con los formularios, que es la parte que habíamos estado hablando anteriormente de las HTML. Ok. Esto todavía no lo vamos a ver, la gestión de usuarios, pero sí es importante. Por ejemplo, esto del ORM no es más que la parte de cómo se estructura, pero no quiero entrar en detalle con esto, porque quiero dejar hasta acá la clase para que tengamos una idea de cómo. Luego en la siguiente clase nosotros vamos a instalar la parte del Django. Y una de las cosas principales que vamos a hacer es la siguiente. Voy a dejar la presentación ahí. Esta igual se la voy a compartir para que puedan tener, la puedan leer. Y la parte importante que necesito que hagan va a ser lo siguiente. Para la próxima clase hay que hacer lo siguiente. Si ustedes van a hacer la instalación de Django junto conmigo, o sea, aquí en la clase, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que tener desinstalado Python. Lo vamos a desinstalar y lo vamos a volver a instalar. Nada más que ahora les voy a explicar cómo lo vamos a instalar para que de un solo queden configuradas las variables de entorno y que no tengamos problemas a la hora de instalar lo que es Django. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el paso 1. El paso 2 sería tener a la mano el instalador. No importa que bajen la última versión de Python o si ya tienen la anterior, no importa. Eso, y luego yo sigo los siguientes pasos acá en la clase, lo voy a ir explicando, vamos a ir línea por línea hasta que lleguemos a ver el entorno de nuestro navegador, que tengamos cargado, digamos así, la parte del Django, y si nos queda el espacio, vamos a hacer nuestra primera página así sencillita, solo para que vean cómo funciona, y posteriormente vamos a ir trabajando ya con formularios y ese tipo de cosas. ¿Estamos? Sí. Ok. Bueno, si no hay dudas, voy a dejar la clase por acá. Y no se olviden, el miércoles, por favor, tratemos de estar en la clase, porque va a estar muy interesante la parte de la instalación de Django, porque créanme que muchas veces, si no seguimos así, nos va a costar más hacer la instalación. Así que, por favor, traten de estar a la hora y traten de estar en su clase para que podamos ir haciéndolo de manera dinámica. Así que gracias a todos y bendiciones y cuídense. Nos vemos. Gracias. Solo una pequeña duda. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Lick, solo una pequeña consulta. Dime. Lo único que vamos a desinstalar es Python, ¿verdad? El Visual Studio Sí, se queda. solo Python. Muchas gracias. Que tengan Bueno, buena noche. buenas noches.